Gloria a Dios, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Estoy agradecida con Dios por la oportunidad que me da de volver a estar en este lugar tan hermoso, aquí con ustedes. Agradecida con Dios por la invitación de su pastor. Me dijo que no iba a estar, pero sabe, como si estuviera. Tienen una iglesia muy amable. Son muy hermosos y muy amados ustedes por todos nosotros. Reciban un saludo de mi pastor Rogelio Rivas y de la iglesia donde me congrego. Me da muchísimo gusto volver a verlos en esta tarde. Y sabe que en este mes celebramos la Semana Mayor, muerte y resurrección de Cristo, su sufrimiento, todo lo que Él vivió, ¿verdad? Momentos de ser aclamado a ser crucificado. Sin embargo, como dice la serie que ustedes van a ver en todo este mes, la muerte no era el final. Amén. En Él tenemos victoria porque Él se levantó. Gloria a Dios. Y me dieron este tema a mí tan bonito para hablarles a ustedes, y es camino hacia el Calvario. Así que de eso estaré hablando, donde veremos sus últimos momentos aquí en la tierra, sus últimos milagros y las enseñanzas de su persona. Así que en esta tarde, si trae su Biblia, quisiera leer un pasaje en el libro de Lucas 18, del 31 al 33. Dice así, en el nombre de Jesús: tomando Jesús a los 12, Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Gloria a Dios. En esta hora yo te invito a orar juntamente conmigo, cerrar tus ojos, ¿verdad? Y hablar con Dios, porque Él está en esta hora. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, y podemos sentir una presencia hermosa en este lugar. Gracias, Señor, por tu misericordia a mi vida en esta hora. Gracias por todo lo que hiciste en esa cruz, Señor, porque cada paso nos está gritando, Señor, aleluya, un amor inmenso, Señor, que tu amor es infinito. Dios, en esta tarde bendice a tu pueblo. Tú sabes cómo llegaron, Señor, pero tú tienes, Señor, algo especial para ellos. Si alguien, oh Dios, viene enfermo, sánale, trae fortaleza y trae consuelo. Espíritu Santo, glorifica a Jesús en esta tarde. Que ninguno, Dios, se vaya como vino, sino se vaya fortalecido y renovado. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Puedes darle un aplauso fuerte a Jesús. Él está aquí en esta hora. Puedes ocupar tu lugar. Sabe, hermano, el sacerdocio de Jesús, su ministerio en esta tierra duró muy poco, fue muy breve su ministerio, 3 años y medio. Sin embargo, quiero decirles que fue tiempo suficiente para cambiar el rumbo de la historia. La Biblia dice que a su paso, hermano, los enfermos eran sanados, los leprosos eran limpiados, los pecadores se arrepentían, y a los ricos renunciaban a su riqueza. En esos 3 años dejó enseñanzas maravillosas, de las cuales vamos a ver en esta tarde. El escritor Lucas, lo que leímos, nos va a introducir en sus últimos momentos
sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Será un camino doloroso rumbo al Calvario. Sin embargo, en ese camino Él mostrará toda su compasión y misericordia. Este pasaje que le Jesús se dirigía a Jerusalén. Él se dirigía con los 12 discípulos y había una multitud que le seguía. El camino era largo. Él venía del norte de Galilea e iban al sur a Jerusalén. Y Jesús les anuncia a sus discípulos su muerte, pero ellos no entendían, no comprendían lo que les decía. Y antes de llegar a Jerusalén, Jesús hará 2 milagros, ya casi los últimos antes de morir. Así que llega a las afueras de Jericó y ahí estaba un hombre ciego de nacimiento llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Al oír que Jesús estaba cerca, empieza a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Hermanos, quiero decirles que una persona en aflicción no se detiene a oír los problemas de otro, ¿verdad que no? A causa de la aflicción que él tiene. Pero eso no pasa con Jesús. Yendo al Calvario, aún con el sufrimiento, Él se detiene al escuchar a este hombre y lo oye. Y la Escritura nos dice que sana totalmente a este ciego. Gloria a Dios. Para cumplir la Escritura, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y quiero decirles en esta hora que ese Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él sigue escuchando tu clamor y el mío. Amén. Y al entrar a la ciudad de Jericó, con toda la multitud, la Escritura registra que ve a un hombre de estatura pequeña arriba de un árbol. Él quería conocer a Jesús y por eso se sube a ese árbol. Sabe que la vida de este hombre no era nada fácil, era una vida difícil. Este hombre no era querido porque era un cobrador de impuestos y a esos hombres no los querían. Sin embargo, fíjese lo que hace Jesús. Jesús lo ve. Jesús se detiene y lo invita a bajarse de ese árbol para ir a su casa. Y dice la Escritura que le lleva el milagro de la salvación. Y Zaqueo, ese hombre, fue transformado totalmente para cumplir, hermanos, lo que dice la Escritura. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta tarde yo quiero que reflexionemos cómo aún yendo Jesús camino al Calvario, Jesús lo detiene la compasión. Aleluya. Y ese, hermanos, ese Dios que sanó a ese ciego, ese Dios que salvó a Zaqueo, es el Dios que vinimos a adorar tú y yo en esta tarde, y no ha cambiado. Y así como sanó a Bartimeo y salvó a Zaqueo, hoy puede sanar y salvar tu vida, porque Él está en esta hora, porque Él es eternamente bondadoso. Aleluya.
dice la Biblia que llega a Jerusalén. Al fin llega a Jerusalén. Llega con esa multitud y pasa por muchos lugares antes de ir a la cruz. Y yo en esta tarde quiero llevarte, quiero hacer un recorrido por esos últimos lugares donde Jesús fue. ¿Quieres acompañarme a ese recorrido? Porque al primer lugar que yo te quiero llevar en esta tarde es al monte de los olivos o Getsemaní. Ese es un lugar de fortaleza en medio del dolor. ¿Sabe, hermano? Ese es el lugar favorito de Jesús. La Escritura nos dice que Él oraba siempre y seguramente es en ese lugar. Ese lugar es un lugar alto. Y sabe que en ese lugar Él podía contemplar a su Jerusalén amada. La Escritura nos dice que en ese lugar ascendió al cielo y ese lugar va a volver a venir. Es un lugar muy conocido en el Antiguo Testamento. Ahí el rey David subió descalzo, dice la Escritura, para orar mientras huía de Absalón, su hijo, que lo quería matar. Entonces es un lugar que tiene mucha trascendencia. Ahí Salomón adoró ídolos. Dice la Escritura que ahí Zacarías y Ezequiel ahí profetizaron. Y sabe que miles de años después Jesús sube ahí para orar en su sufrimiento. Así que el monte de los olivos es un lugar de búsqueda. Y dice la Biblia que Él invita a los discípulos a orar porque Él estaba triste hasta la muerte. Su hora estaba por llegar. Y Lucas 22:45 dice que Él volvió de orar y encontró dormidos a los discípulos. Yo quiero que te imagines en esta tarde, cuando si tú le pides a un amigo que ore contigo por alguna necesidad que tú tengas y se duerman. Bueno, eso fue lo que le pasó a Jesús. Sus amigos se durmieron. Rumbo al Calvario, hermanos, es doloroso. Y yo quiero que reflexionemos todo lo que vivió Jesús rumbo al Calvario. En ese lugar, ahí en el monte de los olivos, la Escritura nos registra que Él se tira al suelo en agonía. En ese lugar Él tiembla de dolor porque se acercaba la hora. Dice la Escritura que sufrió tanto que sudó gotas de sangre. Hermanos, ya estaba sufriendo por todos nuestros pecados para un día poder ser perdonados tú y yo. Y ahí en este lugar Él dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, no quiero que se haga, aleluya, mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Escritura que ahí se le aparece un ángel y lo fortaleció y lo consoló por lo que iba a venir. En ese lugar, Getsemaní o monte de los olivos, también fue donde Judas, uno de sus amigos, yo le puse aquí entre comillas, lo traicionó. Nos dice Lucas 22:47. En ese monte ahí lo arrestaron. En ese monte, cuando llega la turba, dice la Escritura que Pedro le corta la oreja a un hombre llamado Malco
Y el Señor hace otro milagro y le vuelve a poner su oreja. ¡Qué amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo! Y dice la Escritura que también en ese lugar fue abandonado por todos los discípulos. Dice Mateo 26:56, dice: en ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Imagínate el dolor que estaba sufriendo aquel que se decía ser su amigo. Sus seguidores lo abandonaron. En Getsemaní, hermanos, Jesús sintió todo el dolor de la depresión, sintió todo el dolor de la traición, sintió el abandono por sus amigos. Pero fue en ese lugar donde fue fortalecido y consolado. Quiero decirte en esta tarde que es en la oración donde tú y yo podemos continuar. Cuando estés en medio de la aflicción, hermanos, no son nuestras fuerzas las que nos van a ayudar a caminar, son las fuerzas del Dios Todopoderoso. Amén. Ahí Jesús sintió la fuerza para continuar. Así que en esta hora permite que la vida de oración de Jesús nos inspire en esta tarde y nos rete a nosotros a hacer lo mismo cuando estemos en angustia. Subamos también a los olivos, subamos al monte de la oración, aunque nos cueste, porque a veces nos cuesta orar cuando estamos en sufrimiento. Pero ahí tú y yo te lo aseguro, que vamos a ser fortalecidos de parte de Dios. En esta tarde yo te pregunto, no sé cuántos se sientan abandonados, tal vez por sus amigos o algún familiar. No sé si tú en esta tarde hayas sido traicionado o te encuentres en depresión. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Quiero decirte en esta tarde que si tú estás pasando por algo, Él te entiende. Él te entiende, porque Él es nuestro sumo sacerdote para siempre. Y en esta tarde yo quiero ahí donde tú estás, que visualices ese huerto de Getsemaní donde Jesús fue traicionado. Y si tú estás pasando por algo, yo quiero que en esta tarde tú le entregues todo tu dolor y tú le entregues al Señor Jesús esa copa de sufrimiento, aquel que ya pasó por ese momento, porque Él está en esta tarde y su nombre es Jesús de Nazaret, y Él quiere fortalecerte. Gloria a Dios. Camino al Calvario, en los olivos, Jesús nos enseña que en medio de todo, en Él hay fortaleza para seguir adelante. Gloria a Dios. Cuarto lugar donde yo te quiero llevar es el pretorio, hueco, cuartel, dice la Biblia. En ese lugar, hermanos, es el lugar de la burla para Jesús. Mateo 27:30 nos dice que se burlaron de Jesús, lo escupieron. Yo no sé si tú te puedas imaginar. Le golpearon la cabeza, le quitaron su ropa, lo escarnecieron, le pusieron ahí una corona y un junco como si fuera un cetro. Y la Biblia nos dice que no dijo nada, no abrió su boca. Se divirtieron con Jesús diciendo: este es el Rey de los judíos. Y yo en esta tarde te quiero preguntar: ¿alguien
se ha burlado de ti? ¿Has recibido burlas de alguien? ¿Se han burlado de ti tal vez por tu color de piel? ¿Se han burlado tal vez de ti por tu estatura, por tu voz, por tu forma de ser? No sé, pero quiero decirte en esta tarde que Jesús ya experimentó todo eso. Jesús fue avergonzado totalmente. Y dice la Biblia que no abrió su boca. En esta tarde te quiero volver a llevar a ese lugar, que tú lo visualices en tu mente. Ese lugar, el pretorio, el lugar de la burla. Veas y te veas al lado de Jesús en ese lugar, porque Jesús ya transitó ese camino. No sé en esta tarde cómo esté tu vida, pero sabes, Él te quiere consolar. La enseñanza, camino al Calvario, por cada burla Él es consuelo. Amén. Quinto lugar que te quiero llevar es camino al Gólgota. ¿Sabe? Camino al Gólgota es un camino de espectadores. Recuerda que todos lo habían abandonado. Lucas 23:33 nos dice que lo llevaron a un lugar llamado la Calavera o el Gólgota. ¿Sabe, hermano? Camino al Gólgota es un camino muy cansado. Es un camino muy fatigado, porque es un camino largo. Es un camino muy largo. Y para llegar a ese lugar pasan por una ruta llamada la Vía Dolorosa. Y en ese lugar, por la Vía Dolorosa, hay muchos ambulantes, muchísimos espectadores. ¿Sabe? Espectadores son gente que solamente está mirando. No están a tu lado, no están contigo, solamente están viendo aquellos que pasan por ese lugar y están criticando. Y yo quiero en esta hora que imagines a Jesús caminando por ese lugar, cansado, con espectadores que lo están insultando. Sus seguidores ya no estaban con él, solamente había una multitud, pero estaban expectando a ver qué le pasaba a Jesús al pasar por ese lugar. Los que decían: Señor, te seguiré a donde vayas, no había nadie, no había nadie con él. Por ese camino transitó Jesús y sufrió bastante para enseñarnos en esta tarde que hoy Jesús ya no quiere espectadores. Hoy Jesús busca seguidores. En esta tarde, lo que le dijo a los discípulos nos los dice a nosotros. Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo te pregunto en esta tarde, queridos hermanos, ¿seguirás a Jesús? ¿Seguirás a Jesús? ¿Tomarás tu cruz? Aún con el sufrimiento, ¿seguirás a Jesús? Porque su enseñanza, camino al Calvario, por cada espectador, Él busca un seguidor. Hoy en día
te está buscando a ti y me está buscando a mí. Gloria a Dios, que le sigamos aún en medio del fracaso, aún en medio del dolor, aleluya, aún en medio de lo que venga. Vale la pena seguir a este Dios, aleluya, que solamente nos ha hecho bien, aleluya. Sexto lugar y último, fin del recorrido. Llegamos al final del Calvario, la cruz. La cruz, ¿sabe? Es un lugar de humillación. En ese lugar Jesús fue clavado por tus pecados y por los míos. Juan 19:17 dice: Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, dice, y ahí lo clavaron en la cruz. Pero sabe, hermano, aún con todo lo que él pasó, él con toda su gracia, aún hasta el final, mostró un amor infinito, perdonando y salvando al ladrón de la cruz. Qué amor, vengo a decirte en esta tarde, qué amor inigualable de Jesús. Y aún estando en esa cruz, hermanos, mostró un amor. Y me ponía a pensar, aún nosotros mostraremos, hermanos, ese mismo amor. Ese Jesús, hermano, está en esta tarde y sigue salvando y sigue perdonando. Es en esa cruz donde Él te perdonó a ti. Y es en esa cruz donde me perdonó a mí. Y abrió camino al cielo, aleluya. Porque como dice, aleluya, su serie, la muerte no era el final. Pero en esta tarde yo quiero que veas todo ese camino hasta la cruz. Todo ese recorrido por donde yo te he llevado. Todo lo que Él vivió. Todo lo que Él pasó. Todo lo que Él sufrió. Y de cómo Él no abrió su boca. Quiero decirte en esta tarde que cada paso que Él dio, cada golpe que Él sufrió, cada insulto, significa un te amo, te amo, te amo, porque aún hasta el final en esa cruz fue humillado, lo clavaron como un criminal, fue avergonzado con muy poca ropa. ¿Sabe, hermano? Para entender también nuestra vergüenza. Pero en esta tarde también quiero que veas que Él está con los brazos extendidos. Porque camino al Calvario, en esa cruz, en el lugar de la humillación, Jesús nos enseña que en Él hay perdón eterno. Yo no sé si tú hayas fallado, pero Él en esta tarde nos enseña que en Él hay perdón. Perdón hasta el final. Y quiero decirle que nunca es tarde para llegar a Él, que siempre Él te estará esperando con los brazos abiertos. En esta hora, ya casi termino, y quiero decirte que Él soportó humillaciones, Él soportó traiciones, Él soportó abandono, fue escupido en la cara, fue golpeado en la cabeza, fue azotado 39 veces. A Él le pusieron una corona de espinos y no
maldijo. Al contrario, todo ese camino al Calvario mostró misericordia, mostró amor, mostró perdón hasta el final. Él llevó y pagó todos nuestros pecados. Pilato no en él. Y la muerte, gloria a Dios, no era el final. Aleluya. Hoy recordamos en esta tarde que Él es eternamente bondadoso, que Él es imparcialmente misericordioso, que Él sana al enfermo, que Él perdona a los pecadores y que su amor nunca falla. Y en esta tarde yo te pregunto, sí, dale fuerte el aplauso a Jesús. Aleluya. En esta tarde yo te pregunto, amada iglesia, con todo lo que Él hizo, con todo lo que Él pasó, ¿seremos seguidores o seremos espectadores? Porque Él nos está esperando. Él nos está esperando. Agradeceremos en esta tarde todo lo que Él hizo, porque gracias a lo que Él hizo hoy, tú puedes estar sentado, aleluya, escuchando, aleluya, este mensaje, porque Él es un Dios de amor, aleluya. La Biblia dice que Él, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Sufrió injustamente y no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Por amor a ti y a mí, para que hoy, en esta tarde, tú y yo podamos gozar de paz y de vida eterna. Camino al Calvario es un camino donde Cristo sufrió. Él pagó ese precio. Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar. Eso lo deberíamos de haber padecido nosotros, pero lo padeció Él. Aleluya. Para que hoy podamos, aleluya, recordar, aleluya, que en esa cruz hay victoria para ti y para mí, aleluya. Él está en esta tarde y Él quiere ayudarte en medio del dolor, en medio de lo que tú estés pasando. Él confirma su presencia en medio nuestro. No sé cómo te sientas hoy. No sé cómo hayas venido. No sé si estés pasando por algún momento difícil. No sé si tengas algún familiar enfermo. Pero Él te quiere sanar. Y si estás triste, Él te quiere consolar. Y si has fallado, Él te quiere perdonar. Quiero decirte que Él ya transitó ese camino mucho antes que nosotros. Él ya sabe lo que se sufre. Él ya sabe lo que pasa, aleluya, por los senderos difíciles. Pero Él lo pasó para que hoy en día tú puedas descansar y decir gracias, Jesús, porque Él quiere ayudarte. Camino al Calvario es un camino difícil, pero en ese camino, hermano, sentirás la presencia de Dios. Y ese Dios maravilloso está en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quieres ponerte de pie? Él ha venido en esta hora para ayudarte. Él está aquí y en esta hora, sabe, yo quisiera un momento y agradecieras, aleluya,